Buenas tardes, continuamos en Milenio Noticias. Hoy hay elecciones en Estados Unidos, elecciones intermedias, unas elecciones importantes. Vamos a comentar un poco de esto con Luis Estrada, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues hay algunos resultados que están llegando ya de estas elecciones intermedias, que lo que se espera, o al menos lo que se ha dicho en los medios de comunicación y por parte de los analistas, es que lo más probable, los republicanos recuperen el Senado. Así es, y esto lo que provocaría pues es que los dos últimos años del presidente Barack Obama en la presidencia sean prácticamente inútiles en su agenda, puesto que ya lo hemos visto con la situación como se encontraba con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, pudieron oponerse a ciertos temas, recordemos a principio de año el precipicio fiscal y otros. Me parece que va a ser muy complicado para el presidente Obama si es que se cumple esta predicción o este pronóstico de los analistas respecto a los republicanos recuperando la mayoría en el Senado. Y empiezan, decíamos, a llegar ya algunos de los primeros resultados. Ya hay o ya están pues mostrando como ganador a el que sería el líder de la mayoría republicana, si es que obtiene la mayoría en el Senado. ¿Es así? Así es, Kentucky, ¿no? El senador por Kentucky, Mitch McConnell, las cadenas norteamericanas lo han dado como ganador, de acuerdo a las encuestas de salida, con 54%. Entonces, lo que se empieza a prever es que sería quien ocupa el lugar de Harry Reid, que es ahora quien tiene la mayoría, o el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado. Claro. Es interesante, Héctor Diego, ver cómo estas elecciones intermedias no difieren mucho de otras elecciones intermedias en otros lugares. Sí. La participación que se proyecta, que aquí pues porcentajes en México menores al 40%, en realidad en Estados Unidos se está proyectando alrededor de 39-40%. Hay que recordar que es normal, ¿no? Es una participación normal, como dices, para elecciones intermedias, si las comparamos con, por ejemplo, las de 2012, cuando ganó nuevamente el presidente Barack Obama. Así es, en ese año fueron 54% y hace 4 años fue 37%, es decir, un porcentaje relativamente bajo. Pero lo que estamos viendo en pantalla es, hay otras elecciones muy importantes, la de los gobernadores, cómo se distribuyen actualmente, cuántos son republicanos, cuántos son demócratas. Sin embargo, hay elecciones, 36 y 22 son de los que gobiernan los republicanos y 14 son de los que gobiernan los demócratas. Lo que se proyecta en algunas de las encuestas es que diversos estados puedan tener una ligera ventaja a favor de los demócratas. Que esto es al contrario de lo que sucedería en la parte legislativa. Y aquí es donde vemos, quizá, y pudiera ser algo interesante para las elecciones de 2016, que en el Ejecutivo, es decir, que son elecciones mucho más mediáticas, que son con personajes más conocidos por parte de la población, que en este tipo de elecciones vayan los demócratas con un poco de ventaja. Pues sí, tendrían... En este caso. Sí, no, tendrían de hecho más nombres de los cuales poder ocupar en caso de que se quisiera hacer una primaria extensa como la que vimos en 2012 en los republicanos, debates de 13, ¿no? ¿Te acuerdas que estaban todos ahí discutiendo? Mira, hay nombres importantes en esta tabla que vemos ahora en pantalla. En Florida, Charlie Crist está tratando de arrebatarle el triunfo a Rick Scott, que está buscando la reelección para gobernador de Florida. Sabemos que Florida es un estado muy importante para las elecciones presidenciales. Decidieron la elección de 2004 entre Bush y Gore y han estado siempre pues un estado independiente, swing, que puede ir para cualquiera de los dos partidos. Es muy importante. Georgia también me parece un estado importante. Ahí hay una ventaja relativa del candidato republicano, pero entre otras importantes está, por ejemplo, Alaska. Alaska es una situación muy curiosa porque Sean Parnell está buscando la reelección, es republicano, pero Sarah Palin, la ex gobernadora de Alaska y ex candidata presidencial de los republicanos, está apoyando al independiente. No al republicano en este caso. No al republicano porque pues no le gusta la forma en la que ha tratado a ciertas empresas relacionadas con la industria petrolera y sobre todo porque claramente ha ido en contra de algunas de las leyes que en su momento había aprobado Sarah Palin. Así que bueno, pues es interesante ver que una republicana no esté apoyando a su candidato. Ahora, en lo que se refiere al Senado, que es obviamente la arena que más se está discutiendo en este momento, lo que se observa es que hay unos estados que tienen segunda vuelta para senadores. Y esto, lo que vemos es que en Estados Unidos las segundas vueltas para senador se utiliza prácticamente desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y los demócratas son los que normalmente utilizaban este método. ¿Qué estados de los que hay 10 estados que utilizan segunda vuelta, pero de esos 10, solo 3 están en juego en esta
en esta ocasión, y son Georgia, Luisiana y Carolina del Norte. Y esto puede hacer entonces, Luis, que no estén todos los resultados finales al final de este día, es decir, que tengamos que esperar más tiempo para conocerlos si es que se da una segunda vuelta en estos estados. Especialmente en Georgia y en Luisiana, estamos pensando, o sea, la regla dice que si hay una segunda vuelta, entonces estaríamos yéndonos prácticamente a entre 3 y 6 semanas más, es decir, a finales de diciembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, en el que pudiéramos saber ciertamente si los republicanos alcanzaron la mayoría o no. Esto si en algunos de los casos, por ejemplo, en los estados donde las candidaturas a senadores pues están más peleadas, es decir, el pleito entre los candidatos es más complicado, ahí y si eso se va a los demócratas o si eso no se tiene rápidamente la información, pues ahí podríamos irnos entonces a más días sin saber si el Senado efectivamente lo tomaron los republicanos. O incluso también en el caso de Alaska, la forma en la que se cuentan los votos en ese estado, también recordemos que cada estado es independiente en estos métodos, puede atrasar la decisión y atrasar el resultado para poder saber con certeza si los republicanos alcanzaron o no la mayoría. Lo que están diciendo la mayoría de los analistas es arrasan los republicanos, lo más probable, pero bueno, vamos a ver. Ahorita puede haber sorpresas. Sí, claro, y veremos cuáles son realmente los agravantes. Ahora, unos datos interesantes sobre el Senado. Aquellos que se quejan de la equidad de género, pues la verdad es que el Senado en Estados Unidos no es una muestra de esto. Ahí el 80% son hombres, de hecho son 80 hombres y 20 mujeres, ¿no? 100 en total. De todo el Senado, 94% son blancos. Solo hay 2 afroamericanos, un asiático y 3 hispanos, o sea, más hispanos que afroamericanos en el Senado. Y a pesar de que la edad mínima para ser electo es 30 años, pues el promedio es 63. Entonces, imagínate que habrá varios de 70, 75 o hasta 80 años, ¿no? Y bueno, pues obviamente aquí el asunto es que vienen de escuelas privadas. Son elecciones muy caras. Estaba viendo ahorita que esta es la elección intermedia más cara de la historia. Para que nos demos una idea, están gastando alrededor de $4 billones, que en Estados Unidos... billones de dólares. Millones de millones, ¿no? Billones de dólares. En 2012, Obama y Romney juntos gastaron $2 billones. Es decir, está costando el doble que solo los candidatos presidenciales ocuparon en la elección de 2012, lo cual pues te dice que entre más competida sea la elección, pues más se gasta. La elección en uno de los estados, estaba viendo, costó al candidato que está compitiendo alrededor de $35 millones, solo la elección en ese estado. Y ha habido un esfuerzo increíble por parte de los republicanos desde el inicio de la primera administración de Obama, incluso, por hacer campañas, por estar constantemente en los medios de comunicación. Y el tema de la salud ha sido uno de los temas pues más controvertidos, y el Obamacare, ni se diga, ha sido de los que más ha causado controversia en Estados Unidos y que más le ha afectado al presidente Obama en su popularidad, y por tanto en elecciones como estas pues afecta también a los candidatos demócratas, ¿no? No, por supuesto, y lo hemos discutido cada semana en nuestras pláticas. Lo que observamos es que el asunto de la popularidad del presidente, como vemos en pantalla, es uno de los agravantes para los demócratas en esta elección. Y todo esto empezó, esta tendencia que estaba claramente al revés, empezó cuando el presidente Obama anunció Obamacare y todos los desastres que se fueron juntando y alineando para que no pudieran de alguna forma revertir esta tendencia. Claro. Sabemos que hay otros temas muy importantes de desempeño que hoy está castigando el electorado respecto al presidente Obama. Como dices, el Obamacare es el más importante, pero también la reacción ante Siria, ante ISIS en Siria y en Irak, por supuesto la crisis en Ucrania, hasta la crisis del ébola, la administración del presidente causa efectos de desempeño y la gente castiga. Y sí ha tenido algunos problemas de comunicación el presidente Obama y su administración en general, que pues también no han sido buenos para su imagen, y aquí lo vemos claramente también en la popularidad, pero obviamente la campaña o las campañas que han llevado a cabo los republicanos desde el inicio, es que como que se vio un enojo masivo fuertísimo por la primera vez, ¿no? Que Obama arrasó y que fue un movimiento más una especie de revolución casi en el 2008 en Estados Unidos, y que esto generó pues sentimientos muy fuertes entre los conservadores de Estados Unidos, que consideran que todavía son como el pueblo, como la parte realmente americana. Entonces esto generó efervescencia, y lo vemos en estas campañas que han sido muy buenas desde el punto de vista
esta comunicación. Por supuesto, el asunto de la minoría más grande de los anglosajones blancos que tratan de alguna forma decir, no nos gusta que el presidente sea afroamericano y pues vamos a buscar un pretexto para poderlo contradecir en todo lo que se pueda, ¿no? Claro, que no son todos, son algunos grupos, pero de ahí obviamente surgen en medios de comunicación pues personas que son líderes en ese aspecto y la gente entonces se va por ese camino, ¿no? Pero bueno, hay también la parte de la popularidad en el Congreso, ¿no? Sí, sobre todo, algo que hemos visto desde la elección de la primera elección de Obama, el país está polarizado y todos los temas que vemos en encuestas cada semana, lo que observamos es que las opiniones sobre los temas están divididas entre demócratas y republicanos casi en los mismos porcentajes. Y en 2014, quienes piensan que debiera haber estuviera el Congreso a favor de los republicanos o en control de los demócratas, pues es prácticamente igual. Piensa la gente que es lo mismo y estos porcentajes no varían en los últimos años, excepto quizá que los republicanos han perdido cierta ventaja sobre los demócratas a diferencia de 2010, hace 4 años, pero finalmente todos los temas están divididos, están partidizados y están con ventaja para los republicanos ligeramente en esta elección, ¿no? Así es, y bueno, hay temas importantes en los escenarios, digamos, legislativos de 2014 a 2016, que son, bueno, pues la parte de la cooperación, el presupuesto, energía, comercio, inmigración, como vemos aquí, áreas importantísimas. Yo creo que cada una de estas va a ser muy difícil que vayan del lado o favorables a lo que proponga el presidente Obama. Exacto. Lo que vamos a ver es parálisis si es que no hay negociación. ¿Y va a usar el poder de veto? Pues podría hacerlo, pero la verdad es que lo único que ha demostrado la historia y los números hasta este momento es que aquel presidente que cuenta con un Congreso en ambas cámaras en su contra, por lo regular el partido que controla esas dos cámaras en contra del presidente es el que recupera la Casa Blanca a la siguiente elección. Pues vamos a ver qué sucede. En las próximas horas estaremos dándole a conocer pues los resultados, los primeros resultados que vayan llegando de estas elecciones intermedias en los Estados Unidos. Luis Estrada, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, buenas tardes. Por lo pronto, vamos a un corte, regresamos con más.